Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Como ustedes saben, este es un canal de educación en salud para la comunidad, con respuestas sencillas a sus preguntas, donde les acompañamos a recuperar la salud a través de consejos, producto de conversaciones y de la experiencia de nuestros invitados, pero también los ayudamos a prevenir enfermar. Y en aras de la prevención hemos titulado Acoso escolar. Paremos el bullying. Ese terror, ese miedo a ir al colegio que presentan algunos de nuestros niños, no debe dejarse pasar y no tomarlo como que esos son problemas de niños, ese niño contra niño. No podemos echar mano de esa sentencia de las abuelas que decían que eran comportamientos propios de esa edad y que ya pasará. Porque muchas veces el grado de agresividad es tal que corren riesgo inclusive de fallecer. Los intentos de suicidio están a la puerta en nuestros colegios y muchas veces no quedan en intentos, sino que llegan a cometer el hecho. Y estoy hablando de casos que han conmovido la opinión pública, sobre todo aquí en España. Para conversar al respecto, hemos invitado a un médico pediatra egresado de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Eduardo Rafael Hernández González. El doctor tiene posgrado también por la Universidad Central de Venezuela como puericultor y pediatra, y es especialista en terapia de la conducta infantil y juvenil, que no es lo mismo cuando vamos con un psicólogo solo. En este caso tenemos a un especialista que es pediatra y además es egresado del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas en Venezuela. Por si fuera poco, también fue docente en Venezuela durante más de 25 años, donde ejerció como pediatra y también como terapista de la conducta, y actualmente se encuentra en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, desde donde se está conectando. Entiendo que sigue siendo profesor del Instituto Venezolano de Terapeutas Cognitivos y Conductuales. Exacto. Vale. Y realiza sus consultas online. Bienvenido, doctor. Háblanos qué podemos hacer para darnos cuenta, porque una cosa es la definición. Hay definiciones que yo a veces no entiendo, que si el niño tiene que tener 6 meses de acoso, y de eso echan mano algunas instituciones para no dar cabida a las denuncias y no empezar la investigación, pero yo creo que esto no va de esas definiciones. ¿Cómo podemos nosotros, padres, abuelos, cuidadores, profesores y a veces el mismo niño, decir, no, mira, esto no lo podemos, hay que encajarlo con el nombre y apellido, acoso escolar? Muchas gracias, Miriam, por esta invitación. Buenas tardes y buenas noches a todos. En el caso del acoso escolar es súper importante la definición, porque la definición es la que puede seleccionar el caso en sí. Es decir, la definición más completa y más actual es todo, digamos, tipo de violencia hacia un estudiante de parte de otro estudiante en el ámbito escolar. Ahora, este tipo de violencia es intencionada, ojo, intencionada y que se repite en el tiempo. Esto es súper importante. Es decir, un solo encuentro entre dos estudiantes, eso no es un acoso escolar. Eso es un conflicto entre pares. Pero un encuentro todos los días o varias veces a la semana, por varias semanas, eso es un acoso escolar. Y esto es súper importante porque yo he escuchado, he leído a muchos profesionales de la salud que hablan de bullying en otros ámbitos. No, el bullying solamente se refiere al ámbito escolar. Y como ámbito escolar me refiero a no solamente a la escuela, sino a la entrada a la escuela y a 200 metros alrededor de la escuela. Y se toma en cuenta también el transporte escolar, el bus escolar. Todos esos espacios son los que, digamos, corresponden a lo que es el ámbito escolar. Y esto es súper importante. Es una agresión intencional, es decir, el abusador no lo hace al azar, sino que escoge a la víctima. Dejaste por fuera lo que son estos medios.
ese ciberacoso no entra y forma parte Sí. también No, lo del que pasa acoso es que escolar, ese es otro, mientras sea. lo que pasa es que ese es otro tipo de bullying, que es el cyberbullying o el ciberacoso, inclusive más agresivo porque es todos los días, es constante. A veces la persona no ve quién te está haciendo el bullying, llega a más personas, ¿no? Entonces, claro, pero eso es otro tipo de bullying, que es el cyberbullying, ¿no? Sí, sí, Entiendo que claro. siempre se mantengan, siempre y cuando se mantengan, que son escolares, que pertenecen a la institución, ese que va en el bus escolar o que va camino a la escuela o de la escuela Ujú, a la casa, ujú, también se conecta a través del WhatsApp o a través de ujú. las redes, llámese Sí, como sí, se llame. sí, exacto. Entonces, también Sí, forma parte. Vale. sí. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta los padres? Porque muchas veces el día a día en mi consulta llegan niños que la madre dice, mire, me llamaron del colegio, que lo fuera a buscar porque estaba muy mal, porque le tomaron la temperatura y tenía 37, 37 y medio, o sea que tampoco era una fiebre, pero que se sentía muy mal y no podía y me lo tuve que traer. Entonces la primera pregunta es, después que tú haces el examen físico y te das cuenta que el niño no tiene signos físicos notorios, es decir, no hay una amigdalitis con pus, te das cuenta que ya el dolor, pues uno, el conocimiento de nosotros como pediatras, pues tú dices, mira, aquí no hay dolor, no hay cara de dolor, pues tocas por aquí, lo pones a saltar la pata coja, el niño no hace ninguna manifestación de que algo le duela, y te cabe preguntar por qué quiso ese niño. O sea, no es que el padre no lo haya debido llevar, no es que no Ujú, hayamos debido ir al colegio por el niño, es que se te encienden las alarmas y tú dices, aquí puede haber algo más. ujú. ¿Por qué este niño quiso estar con su padre? ¿Por qué este niño quiso que lo sacaran? Y otras veces pasa que llegan, doctora, es que tiene vómitos. ¿Y cómo son los vómitos? No, cada vez que vamos llegando al colegio, que no puedo, que me duele, que no sé cuánto, que para el coche y empiezan los niños a vomitar. O cuando están en el cole, entonces empiezan los niños a que tengo ganas de hacer pis, tengo ganas de hacer pis. Y cuando digo niños no me refiero solamente a los chicos escolares, sino preescolares y adolescentes. Sí, ¿Cómo bueno, se pueden dar cuenta los padres que están ante bueno, probablemente un bullying? bueno, lo primero que tiene o que debe hacer un padre o una madre es conocer a su hijo. Lamentablemente los padres no conocen a sus hijos. Y eso me di cuenta durante más de 20 años trabajando como terapeuta, cuando le hacía una entrevista al niño a solas y luego le mostraba lo que el niño decía a los padres y le decía, mira, este es tu hijo de verdad o esta es tu hija. Y ninguno de los padres acertaba a saber que su hijo era ese. Con los hijos hay que establecer una relación afectiva y efectiva. ¿Ok? Debe ser afectiva para que tú te acerques a él desde lo emocional o a ella desde lo emocional, pero a la vez debe ser efectiva donde tú le enseñes a él o a ella que tú eres la mamá o el papá y él es el hijo. ¿Ok? Que no son amigos. Entonces, eso es muy complicado. La mayoría de los padres no conocen a sus hijos. Y entonces, si no conocen a sus hijos, no saben lo que les está pasando, no se dan cuenta de esas señales que dan los niños o los adolescentes que están mal, que algo les está pasando. Por ejemplo, si yo soy un papá o una mamá y tengo un hijo de 10 12 años, que un día llega al colegio, del colegio a la casa y está un poco triste, bueno, puede pasar, todos podemos pasar por un día así, ¿verdad? Pero si al día siguiente se repite, y el otro día igual, y el otro día igual, y nunca quiere hablar de eso, mira, eso tiene que hacerte ruido en la cabeza. No puede ser normal que un niño llegue así todos los días, o que un niño de repente haya cambios de conducta. Es decir, un niño que era alegre se vuelve triste, o un niño que era triste se vuelve alegre, un niño que era muy tranquilo comienza a ser un niño rebelde, un niño agresivo, un niño que era muy sociable se vuelve introvertido, un niño que le gustaba salir, ahora ya no le gusta salir. O sea, son cambios conductuales que tienen que hacerte ruido en la cabeza. Lo que pasa es que como no conocemos a nuestros hijos y nuestra vida diaria es tan rápida, ¿eh? Los padres no se dan cuenta de eso. Cuando se dan cuenta ya es porque ya la situación es muy grave o cuando ha ocurrido algo de verdad muy lamentable, ¿no? Pasa cuando dices que no conocemos, es que muchas veces todos, porque ninguno de nosotros escapamos a eso. Tenemos un comportamiento distinto frente a las cámaras, cuando se apaga esta lucecita y estamos allí, salimos, cuando estamos frente a la esposa, el marido, la mujer, cuando estamos frente al novio, cuando estamos con la mejor amiga, cambiamos.
Y entonces muchas veces es verdad, ellos que están en ese, sobre todo los adolescentes, que están en ese pleno cambio, enfrentándose a los pares, queriendo integrarse y tener reconocimiento dentro de ellos mismos, pues claro, toman actitudes que muchas veces es verdad, los padres abren la boca porque jamás sospecharían que el hijo sería capaz, me refiero a niña o niño, de hacer cualquiera de las cosas que tú puedes presentarle como conducta. Entonces, cuando de los casos que te llegan a ti de la cotidianidad, ¿qué es lo que más te llega? Porque a mí me llegan esos casos y muchas veces, después que a mí se me ocurre, y de eso le doy gracias a Dios, que se me enciende el bombillo y le pregunto, madre, ¿ella va bien en el colegio o directamente al niño? Tú te sientes bien, no tienes ningún problema. Entonces las mamás poco a poco se van abriendo y van comentando cositas y entonces, bueno, terminas derivándolas con el especialista de los trastornos de la conducta, terminas dándole el número telefónico que yo quiero que nos des esa asesoría de cómo hacer, cuáles son los programas que existen, sobre todo aquí en España, para que ellos puedan echar mano y no se sientan tan desasistidos. Yo tengo un teléfono gratuito que lo tengo pegado en la cartelera de mi consultorio y se los doy, que son un grupo de psicólogos, es público y está a la orden de cualquiera, para que llamen y pidan asesoría y a veces les hacen el seguimiento y logran, y también los asesoro de cómo ir y presentar la queja en la escuela, porque la mayor parte de las veces dicen, en el colegio los profesores me comentaron que el problema era de ella o de él, que aquí no está pasando nada, que esos encuentros belicosos de agresividad, bien sea verbal, física, de ambiente que provoca ansiedad, depresión, porque aíslan al muchacho, o esa agresión que induce uno a un tercero para que no sea culpable, sino mandar a otro y aislar a la persona, al muchacho, eso no se nota o no lo notan los profesores o ponen aquí una mano y dicen que no está pasando nada. Y cuando ya la situación se agrava, cuando el muchacho ya la depresión está instalada, cuando ya hizo el primer intento de suicidio, cuando ya no quiere ir y se tumba en cama, entonces es cuando se comienza a investigar. Bueno, fíjate, hay varias cosas que has dicho, ¿no? Una, como pediatra es imprescindible que nosotros toquemos siempre el área académica, siempre. ¿Ok? Siempre hay que tocarlo en una consulta. Entiendo que acá en España las consultas son muy rápidas, pero siempre hay que tocarlo esa área. Dos, cuando los papás realmente sospechan que su hijo puede estar siendo víctima o victimario, ojo, o victimario de acoso escolar, lo primero que tienen que hacer es dirigirse al colegio, al colegio. En España existen realmente protocolos de actuación escolar en cada escuela. Y eso está escrito, lo puedes buscar por internet. ¿Okay? Existen protocolos y existe en cada escuela un profesor que se encarga de activar este protocolo. ¿Okay? Entonces, lo primero que tienen que hacer los padres es realmente dirigirse al colegio y realmente plantear lo que ellos tienen la sospecha. Una vez que se activa el protocolo, que eso es muy fácil activarlo, por este profesor que está, digamos, representando allí, luego viene una entrevista con cada una de las personas involucradas, de los niños, con los padres, y luego se comienza una investigación interna, digámoslo así. Si es por un grupo de personas de la comunidad educativa. Si este grupo de personas, que son unos profesionales, dictan que sí hay realmente elementos para pensar en un acoso escolar, luego se activa la segunda fase de este protocolo, que es, digamos que se deriva a servicio social, a salud mental o a la policía, a la policía municipal o a la Guardia Civil. Eso es importante que los padres sepan esto. También se me pasó nombrar el acoso sexual desde ese ámbito también, que lo hay. Y sí, que pero eso es otra cosa. Entiendo yo que entra dentro de esta situación del bullying. Y lo más terrible es que, siendo las cifras tan demoledoras, muchas veces cuando tú le dices a los padres que sospechas y que debe convertirse en investigador y debe ir al colegio a hablar con los tutores, se niegan. Y yo entiendo quizás como madre y como abuela por qué se niegan, porque siempre negamos las cosas
que sabemos que no están muy bien. Pero entonces echamos mano de las cifras, que son más de 24 millones de jóvenes y niños en la Unión Europea, por lo menos hasta hace 1 o 2 años, que se encontraban en situación reconocida como ciberbullying, sin contar los que no conocemos. Y si tú sacas y traspolas esas cifras, estamos hablando que 1 de cada 4, e incluso 1 de cada 3 niños. Es decir, que si tú tienes 4 niños en tu casa o dentro de tu familia, hay 10 niños entre sobrinos, hijos y nietos, alguno de ellos debió, entre comillas, estadísticamente hablando, padecer o estar padeciendo un bullying. Exactamente. Una vez conocida la pauta de actuación, ¿cuáles serían esas consecuencias que acarrean que un niño sufra de acoso escolar, además del miedo a ir a la escuela? Bueno, las consecuencias van a depender de muchos factores, porque estamos hablando de un niño, de factores intrínsecos al niño y factores externos, extrínsecos. Entre los factores extrínsecos están el tipo de violencia que se ejerce sobre ese estudiante, que puede ser física o puede ser psicológica, ¿okay? El tiempo por el cual se aplicó esta violencia, eso influye a mayor tiempo, mayores consecuencias, por supuesto. Y tiene que ver también con la parte intrínseca de este estudiante, de su temperamento, porque en niños y adolescentes no hablamos de personalidad, hablamos de temperamento, de actitudes, de sentimientos y de emociones. Todo digamos, cóctel de cosas hace que existan consecuencias desde leves hasta graves que pueden realmente conllevar a la muerte, ¿no? Es muy, muy lamentable cuando aquí vemos en la tele española casos de niños que se han realmente suicidado y que tienen un historial de acoso escolar. Entonces, algo está fallando en ese protocolo o en la familia o en la atención que debe recibir. Porque la segunda fase del protocolo, aparte de todo lo que ya dije, es la atención personalizada y por realmente profesionales de la salud mental, tanto del niño acosado como del acosador, de ambos niños. Y lo más afectado en ambos casos es el autoestima. Entonces, nosotros, lo que yo hacía, por ejemplo, en Venezuela, que me llegaron unos casos de niños, tanto acosados como acosadores, es trabajar con el autoestima. Si tú tienes un paciente con el autoestima baja, no puedes trabajar nada con ese paciente. Le tienes que recuperar la autoestima. Es la primera fase de cualquier terapia. Entonces, eso lleva tiempo, sí lleva tiempo. Eso es trabajoso, sí es trabajoso. Hay que trabajar en conjunto con la familia, por supuesto que sí. Hay que trabajar en conjunto con la escuela, por supuesto que sí. Pero es el primer paso. Si eso no lo hace el psicólogo que lo está viendo, o el terapeuta, o el psiquiatra, no vamos para ninguna parte. Cuando hablabas, mi mente voló a la cantidad de casos de violencia en adultos que terminan también en éxitos letales. ¿Cuántas mujeres y hombres han sido atacados y han fallecido también en muchas ocasiones el agresor y la agredida o el agredido? ¿Y cuál es la relación? Que hay pocos trabajos que concatenen, que unan esa personalidad que estamos gestando desde pequeñitos con esta agresividad, este maltrato que sufren los niños, para que se conviertan después, tanto agredidos como agresores, en probables víctimas o victimarios en la adultez. Y cuando hablabas del agresor, ese agresor debe tener unas características, que no digo yo que tenga a lo mejor algún tipo de psicopatología, es decir, de una enfermedad psiquiátricamente hablando, pero sí debe tener unas características y también debe venir de un hogar que a lo mejor es un hogar con unas características también que lo predisponen a tener esta conducta y a no tener nada de sensibilidad ni de empatía con el que está sufriendo, con el que estás haciendo que sufra. Sí. O sea, tienen como que incapacidad de ponerse en el lugar del otro, porque solamente de ver un niño acosado, acurrucado, arrinconado, quizás llorando, deprimido, que nadie lo tome en cuenta, que sobre todo en las niñas, porque aunque esto es un problema que atañe a ambos sexos, no se presenta exactamente igual. Quizás en los niños hay más violencia física y en las niñas es a lo mejor más verbal, más de aislamiento, más de susurro, más de comentar, o no sé si será igual. No, fíjate, hay varias cosas que tenemos que
que tocar. Eso que acabas de decir de la variedad del acoso entre los niños y las niñas, eso era antes. Antes era así. Pero ahora no. Ahora las niñas utilizan igualmente la violencia física contra sus pares, tanto como los varones. O sea, ya esto está establecido. Y otra cosa que es súper importante, lo que dijiste, que existen perfiles psicológicos del acosador y perfil psicológico del acosado. ¿Ok? Y esto es importantísimo. Por ejemplo, un perfil psicológico de un niño acosador es un niño con una fuerte carga de agresividad, que no gestiona bien sus emociones, que tiene bajo rendimiento académico, que tiene baja tolerancia a la frustración, que muchas veces, no siempre, ojo, no siempre, viene de una familia disfuncional, no siempre, no siempre, pero muchas veces va acompañado y con una baja autoestima, bajísima autoestima. ¿Sí? Eso es importante. Y luego está el perfil del acosado. Y esto que voy a decir creo que es lo más importante de toda esta conversación. Cualquier estudiante en cualquier momento de su vida académica puede ser víctima de abuso o de acoso escolar. Cualquier estudiante, ojo. Nosotros como padres nos sentíamos, digamos que seguros, porque nuestro hijo o nuestra hija era el más popular de la clase, o el que sacaba las mejores notas, o el capitán del equipo de fútbol, o la reina del colegio. Pues no, cualquier estudiante puede ser víctima. Ahora bien, existen una serie de características más o menos comunes entre los niños que son víctimas de bullying. Entre estos tenemos aquel niño que parece un poco diferente al resto, que parece débil físicamente, que parece débil mentalmente, cognitivamente, aquel niño que siembra diferente, que tiene pocos amigos, que es introvertido, que no le gusta mucho andar con gente, etcétera. Eso sería más o menos característico. Pero lo más importante, vuelvo y repito, es que cualquier niño en cualquier momento de su vida académica puede ser víctima de bullying, cualquiera. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Cómo deben educar para hacer prevención de ese niño que va a ir a enfrentarse a un colegio, sobre todo cuando los cambian de colegio porque los padres migran por cualquier motivo? ¿Cómo asesorar a nuestros pequeños? No existe un protocolo de crianza como tal, obviamente, ¿no? Pero debe ser una crianza asertiva. Significa que tú le enseñes a tu hijo a responder de manera adecuada, a defender sus derechos de manera adecuada, a dar su opinión de manera adecuada y a tener la libertad de escoger. Esto es importante, que tú le des a tu hijo la libertad de escoger, es decir, de escoger quién va a ser amigo tuyo, quién no va a ser amigo tuyo, con quién quieres trabajar en grupo. ¿Cómo enfrentar cuando te dicen, no, aléjate de aquí, no te queremos en este grupo? Bueno, lo que pasa es que hay que ver si este niño ha sido criado de manera asertiva, si ha sido criado de manera operativa o no. Ahí entramos en todo ese proceso. Es muy complicado la crianza operativa. Sería lo ideal tener una familia funcional, ojo, donde cada miembro cumpla con una función, donde haya una comunicación asertiva y efectiva y con los hijos, que exista lo que es la reunión de la familia, por lo menos una vez a la semana, donde los niños puedan plantear sus dudas, donde se, digamos, compartan todas las cosas que se presentan en la familia, donde haya la libertad de expresión dentro de la familia. Esto es muy importante. Las familias tienen que acostumbrarse que los niños tienen derecho de expresarse. ¿Okay? Entonces, esto hay que trabajar mucho con la familia y de hecho eso es la principal clave en todo este tema del bullying, es trabajar con la familia. Algunas familias lo aceptan, otras familias no. Cuesta mucho porque cada familia tiene sus propios códigos, por supuesto, sus propios, digamos, reglamentos. Pero uno como terapeuta les dice, más o menos les indica los cambios en la dinámica de esta familia para que el niño sea lo más feliz y lo más sano mentalmente. Claro, es muy fácil decirlo, doctor Rafael, pero recuerdo, de paso les invito a que vean dos programas que pude realizar con un muy reconocido pediatra que es especialista en pediatría social aquí en España y que consiguen en el canal. Y hablábamos de violencia intrafamiliar, porque muchas veces son los propios padres los que se convierten en los peores enemigos y los peores maltratadores del Sí, niño. claro, claro. Y claro,
de aquí es fácil decir, bueno, hay que hacer esto o aquello, pero hay que ver en qué condiciones conviven esos niños. Y algo que no hemos comentado son los terceros que miran. Y ahí dentro de ese grupo de terceros que miran, es decir, los que están alrededor del acoso que se está cometiendo, incluimos al personal que trabaja en la institución, que a veces se dan cuenta, y a los profesores, que quizás por no entrar en un conflicto con los padres, no dicen nada. En realidad, nosotros que trabajamos con acoso escolar, la tercera pata, digamos, del acoso escolar es el grupo. ¿Ok? Y el grupo son los grupos de pares, no el resto del personal, o sea, realmente para nosotros, ¿no? Ujú. El grupo de pares, y en este momento se está trabajando con el grupo de pares. ¿Por qué? Porque tienen mucha importancia en romper esta cadena del acoso. Entonces, este grupo puede ser de dos tipos, el que ayuda al acosado o el que ayuda al acosador. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con ese grupo para que todo el grupo se convierta en el que ayuda al acosado. ¿Y cómo lo hacemos? Dando charlas a nivel académico, a nivel escolar, dando charlas para que todo el grupo se sepa qué es lo que tiene que hacer en el caso de que sean digamos, testigos del acoso, para que sean un grupo que apoye al acosado, para que denuncie el caso, etcétera. Eso es lo que se está haciendo en este momento, no solamente acá en España, en Venezuela también se está trabajando con el grupo de pares, que es el que tiene la mayor importancia en este momento para poder romper con esa cadena del bullying. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Fíjate que han habido casos, y ya hablo de abuso sexual, que también está muy en boga, como que se puso Sí. de moda, que ya pasados 30, 40 años es cuando estas personas que han estado padeciendo en silencio se atreven a expresarlo o a comentarlo, cosa que es muy grave porque la repercusión, como estábamos comentando, en la salud del paciente es grandísima. Son niños que pueden incluso tener enuresis secundaria, comenzar a orinarse en la cama, o Claro. pueden tener trastornos intestinales del tipo del estreñimiento, bien sea por retención o muchas veces por diarrea, o en los más pequeñitos pueden tener lo que es una encopresis. Y muchas veces los trastornos son digestivos, otras veces son cefaleas o dolores de cabeza. El sistema inmunológico, de acuerdo a la situación de estrés, puede ser afectado tan grandemente que son niños que pueden estar todo el tiempo, porque la depresión lleva a una alteración. Por eso conocemos el circuito inmuno-psico-neuroendocrinológico, y entonces son niños que no salen de un catarro, de una crisis incluso de asma, y que cuando se dan cuenta que esa es una forma de que los saques de la escuela, también eso debe alertarnos. Sí, sí, O exacto. el niño que no quiere, la madre lo lleva y entonces no, doctora, es que no puede ir a educación física porque le duele esto o aquello, y quizás es porque a lo mejor es un poquito rellenito, un poquito con sobrepeso, que hay muchas madres hasta se molestan porque no van por eso, y tú le dices, mira, ¿qué tal la dieta o algo? Él está bien así, ¿por qué la tienes que llamar gorda? Yo he tenido esos casos en mi consulta. Ya una señora así canosa completamente como yo, y te plantan cara y te lo dicen. Entonces es como que estar a la defensiva con estos niños, ¿vale? Exactamente, exactamente. Entonces, son situaciones de alarma, o los niños que se esconden detrás de, no duermen, o que quieren estar todo el tiempo conectados a un dispositivo electrónico, en fin. Vamos a ver qué nos comenta por aquí Lucía Cano. Yo como enfermera en pediatría siempre les pregunto si les gusta ir al colegio, si se lo pasan bien, si tienen amigos, y a veces se detecta este tema tan importante. Gracias por abordar este problema. Pues tienes toda la razón, Lucía. Hay preguntas que se le deben hacer a los niños, que no sea algo directo, sino quizás hablando de unos terceros, para ver si esa situación de estrés que a veces pasa desapercibida, de ansiedad, de depresión, de somatización que llamamos nosotros, es de expresión corporal por algo que está pasando mentalmente, sale a flote. En el consultorio online, hay que, realmente como te dije primero, hay que hacer una entrevista con el niño solo, una entrevista con los padres, hay que realmente solicitar un informe escolar siempre, para cualquier caso que tú vayas a trabajar con un niño, debes solicitar un informe escolar. Yo tengo un informe escolar, o sea, una encuesta escolar que yo hice de mi propia inspiración, que yo le mando
al maestro para que lo complete. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de la salud mental de este niño, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Entonces, si nosotros estamos ante un caso de acoso escolar de un niño que es la víctima de acoso escolar, ya como te dije, hay que trabajar autoestima, porque eso está de librito que la autoestima está en el piso. Son técnicas que lo hacemos los terapeutas, por supuesto. Hay que trabajar en combinación con la familia, hay que darle tips a la familia y técnicas para que realmente modifiquen la dinámica de esta familia, ¿ok? Y hay que trabajar con el colegio para que también refuerce la autoestima del niño. Y esto lleva un proceso. O sea, comenzamos con la terapia cognitiva, que implica, entre otras cosas, hay que cambiar el pensamiento del niño, hay que ver cuál es el daño que tiene, y luego la terapia de conducta. O sea, es todo un proceso. Yo tuve la oportunidad de tener algunos pacientes y de verdad que me siento realmente contento por el trabajo que hice. Estos eran pacientes allá en Venezuela que los había tomado en la LOCNA, porque en Venezuela tenemos una ley exquisita, preciosa, que es la LOCNA. Es preciosa. Lo que pasa es que no se aplica de forma adecuada. Dando de nuevo la acotación que hizo la enfermera en pediatría, Lucía Cano Sanz, preguntarle al niño cuando llega a casa, ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué tal tu profesora? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cómo estuvo la hora del almuerzo? No solamente va a beneficiar que su niño aprenda a expresarse, que tenga mayor retentiva, porque la memoria es una cuestión de ejercicio, a pesar de que usted nazca o tenga un coeficiente intelectual. ¿Qué opina de otros niñitos, de sus compañeros, de sus pares en la clase? ¿Cómo le ha ido en la escuela? ¿Qué tal estuvo el transporte, la venida o la ida, o la persona que lo acompañó? Si ha recibido algún mensaje, cómo están sus amiguitos, que no caer en eso de que, bueno, me lo tienes que contar todo, o el chisme, entre comillas, sino de una forma muy amena y con mucha inteligencia tratar de hacer esas preguntas. Y estoy totalmente de acuerdo con Lucía, porque son formas de enseñar y ayudar a detectar y después a resistir el acoso. También es importante la manera en que tú introduces esas preguntas. Claro. Es decir, que el niño no se vea que es un interrogatorio que le Claro, estás es haciendo, lo que sino digo. que dentro de la dinámica Que no es el de las chisme, cosas, sí. de las cosas normales en casa, cuando estás comiendo, cuando estás viendo la tele o cuando estás jugando, tú introduces a lo largo del tiempo una serie de preguntas a este niño sobre lo que le pasa o lo que le pasó ese día en el cole, pero con mucha sutileza, con mucha confianza, para que el niño adquiera esa confianza y que se sienta bien, porque si no, mucha gente, muchos padres cometen el error y le caen a preguntas al niño, y el niño se siente intimidado. Y encima de eso, cuando tú preguntas como padre, el niño siente que es un juez que tienes al frente. Entonces eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no, el efecto resulta contrario a lo que tú deseas, ¿no? Siempre con los niños hay que ir con mano izquierda y hay que introducir en su vida diaria esta serie de preguntas. Con mucha frecuencia llegan los niños a la consulta y yo, hola Pedro, ¿cómo estás? Y Pedro no contesta, la mamá dice buenas tardes, buenos días, y yo no comienzo la consulta hasta que Pedro, por poner un nombre, no hace conexión directa conmigo a los ojos. Estamos hablando de un niño que camina, que entra solo. Hola María, ¿cómo estás? Una sonrisita o algo, un saludito. Y sobre todo cuando están en esa etapa de 8, 6, 8, 10, 12 años, el que usa las gafas, el que es gordito, el que a lo mejor tiene algún defecto, como tú decías, anatómico, con esos más todavía. Y entonces las madres suelo escuchar, no, doctora, es que él es tímido. Ay, no, es que es muy nervioso. No, yo inmediatamente pelo los ojotes y le digo, no, madre, Pedro no es nervioso, Pedro es inteligente, lo que pasa es que no conoce a esta señora que le está hablando. ¿Verdad, Pedro? Y ya el niño, mira, es que como que cambia el 50% de la relación entre el médico, por lo menos mi relación en la consulta con el niñito. Tú lo ves como que el muchacho dice, wow, qué alivio, ¿sabes? Y se pone en conexión. Entonces, dentro de esas recomendaciones que yo quiero para que dejemos a los padres, que es enséñenle a sus hijos a hablar con propiedad, a caminar recto, a levantar la cabeza. Yo a veces les hago el teatro en la consulta, digo, ¿qué dirías tú de una viejita que viene aquí así torcida? No es lo mismo que se presentó la doctora aquí con el mentón erguido, hola, mirándote a los ojos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cambia el panorama, te haces más grande, te ves mayor,
Eso hay que enseñarlo porque todos no nacemos aprendidos, no nacemos con la condición. Entonces, eso también ayuda. La posición, la forma de conducirte, ayuda también a tener y afianzar eso que llamamos autoestima. Igual que Sí, llevarlos a hacer un deporte, cuidarlos en la comida. Fíjate hasta dónde va la cesta de la compra, que también tienen varios vídeos en el canal de YouTube de Piel a Piel, sí. que les invito a que los vean y que se suscriban. En esa cesta de la compra, en esos caramelos, en esas chuches que después van a convertirse en grasa, el muchacho que está sentado frente al televisor todo el tiempo, frente a una pantallita, el no salir a tomar el sol, a jugar, a hacer ejercicio, a compartir con los pares, porque el juego es importante, todo eso es una bola de nieve que puede llegar hasta tener niños que estén en minusvalía desde el punto de vista de la autoestima y sean proclives a que otros abusen o cometan con ellos el acoso escolar. Dos cositas. Uno, que la consulta pediátrica, gracias a Dios, ha cambiado en los últimos años, donde los pediatras hacemos que el niño, por supuesto, un niño, dependiendo de su edad, sea un ente activo de la consulta. ¿Sí? Porque en el siglo pasado, sobre todo, los pediatras se dirigían a las madres y no al niño. Entonces, esto es importante, que ahora uno se dirige al niño. Eso por una parte. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta que un niño pequeño, sobre todo un niño preescolar, que vaya a la consulta de un médico, de un pediatra, y si es la primera vez, lo primero que tiene es miedo, por supuesto, y es una emoción normal, sana inclusive. Entonces Claro. hay que darle tiempo a que el niño se vaya adaptando a la consulta. Tuve pacientes que no hablaron en los 45 minutos de la consulta, la primera vez. Yo lo dejé que jugaran, quisieron y no hablaron ni una sola palabra. A la segunda un poquito mejor, la tercera, pero es el proceso de adaptación y eso tiene que ver con el temperamento de cada niño. Hay niños que tienen un temperamento fácil y que se adaptan fácilmente a cualquier ambiente. Hay unos que tienen un temperamento medio y hay otros que tienen un temperamento difícil, que son los que no se adaptan fácilmente, los que cuestionan todo, los que son irritables. Bueno, Otra de las cosas importantes es que cuando los niños tienen actividades con sus pares, los padres deben hacer el mayor de los esfuerzos porque esos niños compartan con otros niños, porque ujú, socializar sí, los va a ayudar también a crecer desde todo punto de vista. Y muchas veces son esos amigos de la infancia. Por lo menos yo tengo el privilegio de tener muchísimos que datan de más de 55 años. Yo estudié cuando era pequeñita aquí en España, luego migré a otro país y ahora estoy de vuelta a este hermoso país. Y esos amigos perduran y eso es una qué cosa bueno. muy grande. Entonces son cuestiones beneficiosas. Exacto. Mensaje final para nuestros padres y cuidadores. Bueno, lo primero es conocer al hijo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Sentarse a pensar qué tengo en casa, cómo es mi hijo, qué le gusta a mi hijo. Muchos padres no saben ni siquiera lo que le gusta al hijo, lo que piensa el hijo de tal cosa, porque no hablan con los hijos. Entonces, tú tienes que hablar con tu hijo y en ese momento él va a decir qué le gusta, qué no le gusta. Una de las tareas que yo hago siempre con los pacientes, que les mando como tarea, escribe en una página lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, hay cosas que los padres hacían y al niño no le gusta, pero nunca se los dijo. Entonces, eso es súper importante, sentarse a pensar qué tengo en casa, qué tengo en casa. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a este niño que tengo en casa? ¿Cómo es la mejor manera para hacer de este niño que sea un niño feliz, que sea un niño contento, que sea un niño que tenga una salud mental sana, que esté sano mentalmente? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la salud mental en la infancia es la base de la salud mental en la etapa adulta. O En sea, la eso es adultez. importantísimo. Eso es importantísimo. Entonces, vamos a tratar como padres dentro de lo que cabe de dejarse guiar por los profesionales que estamos, digamos, trabajando en esto, para los cambios que hay que hacer en cada familia para lograr tener una familia operativa, una familia funcional, donde el niño sea un miembro activo con plenos derechos y deberes. Plenos derechos y deberes. Dice Zico Sunay González, observar los cambios generados en el tiempo. Y hablando de tiempo, gracias por participar, Sunay. Hablando de tiempo, recuerden que esta marca es indeleble, esta marca queda para toda la vida.
y mientras más se cronifique, es decir, mientras más perdura en el tiempo, mayor daño, mayor deterioro va a ser a medida que el muchacho crezca. Y como Sí, decías sí. tú, a mí me asusta saber de tantos millones de niños y adolescentes que tenemos con esta problemática y con los que sufren violencia dentro del hogar, como les decía en el vídeo que tienen en este canal, que, ¿qué será entonces de la sociedad en unos años si no procuramos atajar este problema? Porque esto es un problema de salud pública. Sí, el acoso escolar es un problema de todos, no solamente de los niñitos que están involucrados, ni del colegio, es un problema de la sociedad en general. ¿Ok? Entonces, como sociedad, tenemos que trabajar en pro de decirle un no al acoso, todos como sociedad. Eres tú, soy yo, es el vecino, todos somos la sociedad. Entonces, tenemos que tener una sociedad sana mentalmente para que nuestros niñitos sean sanos mentalmente. Dice Porque Sunay, si tenemos... llegan adultos con heridas en la psiquis, por supuesto, y lo comentábamos al inicio del programa, que entonces son estos casos que vemos de violencia dentro del hogar entre parejas que o se convierten en agresores o se convierten en la víctima porque nunca supieron poner un parado, nunca dijeron hasta aquí, nunca aprendieron a quererse a sí mismos porque la autoestima, como decía el doctor, estaba en el suelo. Pues hemos llegado al final de esta conversación con el doctor Eduardo Rafael Hernández González. Aquí les vamos a dejar el Instagram para que se puedan comunicar con el doctor y les invitamos a que se suscriban en el canal de Piel a Piel, a que reenvíen nuestras producciones si así lo consideran conveniente y traten de ayudarnos a difundir el conocimiento para prevenir enfermar. Un abrazo, muchas Muchas gracias gracias y feliz Eduardo noche. y que Chao. Dios los bendiga. Adiós, Gracias, gracias amén. a Chao. todos ustedes por acompañarnos.